Hemos leído un texto muy interesante. Empieza diciéndonos el texto: habló David al Señor las palabras de este cántico, es decir, las palabras que hemos leído es un cántico. Sabéis que David, entre otras cosas, era cantautor y poeta. De hecho, los salmos, algunos de los salmos, eran para cantarlos. Cuando el pueblo se reunía, cuando iban al templo a adorar, los sacerdotes los cogían. Muchos de ellos también son poemas. Lo que pasa que, claro, como en español no es igual que en hebreo, pues no se puede ver, no es tan evidente, pero muchos de ellos están escritos como una poesía. Aleluya. Y esto es un cántico que hace que hace David al Señor, se lo dedica al Señor. Dice: el día que el Señor le habría librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Es decir, que las palabras que escribe David en este cántico están hechas con un corazón que está lleno, porque el Señor le ha librado. Si os leéis los pasajes anteriores, por ejemplo, el párrafo inmediatamente anterior lo titula la palabra: los hombres de David matan a los gigantes. Es decir, que los enemigos que peleaban contra David pues habían sido abatidos. Y es en estas circunstancias que escribe este texto, en el que vamos a entrar en algunas cosas. Pero antes, porque claro, aquí está en el momento de la victoria, aunque dice cosas muy interesantes. Pero ¿de dónde viene esto? Dice haber sido librado de sus enemigos y de la mano de Saúl. Si os acordáis, Saúl, ¿quién era Saúl? ¿Alguno se acuerda? Saúl era un escogido de Dios, un rey. El primer... Dios lo desechó. El primer rey de Israel al que Dios desechó. Está muy bien sacado. Y yo os recomiendo además que meditéis, y os recomendaría que cogierais, el domingo pasado me parece que fue, dije que os cogierais los evangelios con papel y lápiz, los que manejáis papel y lápiz, los que sois de la generación de la tablet, me da igual, cogéis la tablet, pero a estudiar la Biblia, ¿vale? Y yo os recomiendo que os leáis la historia de Saúl y la historia de David. ¿Por qué uno es desechado y por qué el otro, a pesar de que comete pecados, algunos muy serios, pues no es desechado? Y sacaréis cosas muy interesantes. Pero una de las cosas, aquí se podrían hablar un montón de cosas, pero me interesa para lo que hoy quiero decir. Una de las cosas es que Saúl, al ser rechazado por Dios, el Señor le pone unas pruebas para ver, hermanos, y medita en esto. Por eso sería interesante que os leyerais las historias, para ver hacia dónde se inclina tu corazón. Porque una de las cosas que no terminamos de entender a veces, no sé por qué, porque para mí creo que está bastante claro cuando coges toda la Biblia, no a cachitos y desconectados y no sé cuántas cosas más. Una de las cosas claras que creo que la palabra nos da a entender es que Dios en ningún momento espera de ti que tú resuelvas todo en tus fuerzas. Entonces me dirás, ¿por qué lo exige?
Porque incluso hay un mandamiento del Señor: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Te está pidiendo Dios algo a sabiendas de que no lo vas a poder hacer. ¿Para qué? ¿Para reírse de ti o para condenarte? ¿A ti te parece eso lógico? ¿Qué dice el mismo Señor de David? Que tenía un corazón semejante suyo. conforme a mí, conformado a mí. No dice que David fuera perfecto. De hecho, David fue un adúltero de una forma además muy vil, muy sucia, muy rastrera. Y lo podéis ver en el ejemplo que le pone Natán a David cuando le acusa de adulterio. A eso añade un asesinato, porque lo que hace con el marido de... ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Betsabé, que no me venía. Estaba con Elizabeth, digo, no es Elizabeth, Betsabé. Lo que hace con el marido de Betsabé es un asesinato, básicamente. Y sin embargo Dios dice que tiene un corazón conforme a él. Saúl no hizo estas cosas y sin embargo fue rechazado. ¿Qué pasa ahí? ¿No te parece raro? ¿Qué verdad es que cuando juzgamos las cosas carnalmente, a veces nos pasa incluso dentro de las iglesias, pues no podemos entender las cosas? Es que no las puede entender. ¿Sabéis lo que dice 1 Corintios capítulo 2? Que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y Gálatas dice que la carne y el espíritu chocan. ¿Qué nos enseña esto? Yo creo que es lógico, no hay que estudiar una carrera, ¿no? Cuando tú los conceptos carnales, los conceptos del mundo, intentas armonizarlos con los conceptos espirituales, nunca te va a cuadrar. Nunca te va a cuadrar. Porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y no lo carnal a lo espiritual o lo espiritual a lo carnal, porque es imposible acomodar dos naturalezas que son, no digo ya si hablamos de lo malo. ¿Qué dice el Señor de Satanás? Él nada tiene en mí. Satanás, el mal, si lo queréis, o el malo, y Jesús son dos naturalezas que no se tocan ni en tangente. Son completamente distintas. El Señor es bondad, amor, misericordia, paciencia, benignidad, etc. Y Satanás es odio, intemperancia, se recrea en la mentira, se recrea en torturar. ¿Qué hacen? ¿Qué son los rituales satánicos, por ejemplo? Barbaridades, crímenes atroces. ¿Sabías lo que hacían? ¿Por qué el Señor reprende cuando dice a su pueblo Israel: vosotros habéis hecho igual que los que sirven a Moloc sacrificando vuestros hijos? ¿Sabéis en qué consistía el sacrificio a Moloc de esos niños? A Moloc se le representaba por una especie de buey, un toro. Hicieron un toro, no sé si era de bronce o algo así, grande. ¿Sabéis lo que hacían? Metían a los niños dentro y le prendían fuego debajo.
y los iban friendo. ¿Te imaginas eso? Y se deleitaban escuchando los gritos. En la antigua Roma, ¿qué hacían con los cristianos? ¿En qué disfrutaba la gente? ¿En qué se complacían? ¿Tú crees que es grato ver desde las gradas en una arena cómo los leones se comen a familias enteras? O cómo los mismos gladiadores, allí uno le corta un brazo, sale el brazo volando, el otro le corta la cabeza. Oye, el espectáculo tiene que ser gratificante, gratificante. Y el Señor todo eso se lo prohíbe al pueblo de Israel. Vosotros nunca haréis lo que hacen los pueblos que están a vuestro alrededor. Al contrario, mi mandamiento es que tú cojas a tu hijo y desde que sales de tu casa, cuando vas por el camino, hasta que vuelve, le hables de mi palabra. Escrito está, enseña al niño en su camino que cuando sea mayor no se apartará de él. ¿De dónde vienen muchos problemas de la maldad y de las cosas que están pasando en la sociedad moderna? ¿Cómo se están educando los niños de hoy? ¿Cómo? ¿Hay paz en las casas? ¿Hay orden? ¿Hay disciplina? ¿Hay amor? ¿Hay misericordia? Luego nos extrañamos de que los niños salgan como salgan. ¿Han aprendido algo? Vamos a ver, ¿qué puedo yo esperar de una criatura que en su casa, por ejemplo, ve que el padre le está dando tortas a la mujer todo el día, que viene borracho, o sin llegar ni siquiera a ese extremo, que el padre pasa de los hijos, que la madre está histérica porque no puede con todo, que se tratan y luego nos extrañamos de que ese niño no sepa amar, no tenga misericordia, no sepa solidarizarse con el que tiene al lado? Yo pregunto, ¿dónde ha visto ese niño o esa niña el ejemplo necesario para poder comportarse así? ¿Dónde lo ha visto? El problema que estamos teniendo con Internet y la pornografía de los niños, que ya sale hasta por la tele y la gente se queda asustada. ¿Pero qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué están viendo nuestros niños? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viviendo? Y la Iglesia tenemos una gran responsabilidad, reconozcámoslo. Porque la Iglesia tiene que hacer el papel que Dios le da. Pero bueno, me he ido un poco, no era por aquí por donde quería ir, pero hermanos, es que a veces perdemos hasta el sentido de la lógica. No podemos esperar. En español mismo hay un dicho que es muy conocido. No puedes sacar de donde no hay. No puedes sacar de donde no hay. Entonces, lo primero importante es que solamente acomodando lo espiritual a lo espiritual podemos llegar a conclusiones válidas y a crecer realmente espiritualmente. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Porque cuando queremos explicar carnalmente lo que pasa con David y Saúl nos puede resultar raro. Pero realmente, en resumidas cuentas, ¿cuál es la diferencia clave entre Saúl y David? Saúl, cuando la última prueba que le pone Samuel, espérate allí hasta que yo llegue para hacer el sacrificio y tal, y Saúl está esperando, la gente se le pone nerviosa,
él ve que el pueblo se le está escapando y se pone nervioso. ¿Por qué le importa tanto que el pueblo se le escape? ¿Será porque se apoya mucho en la gente y en el pueblo? Sí. ¿Por qué mira las circunstancias y tal y ve que él se va quedando sin fuerzas y tal? ¿Será porque también él se apoya mucho en sí mismo y en su criterio? ¿Cuál es la respuesta de Samuel cuando le recuerda en qué ha fallado? Le dice, más importante que los sacrificios es la obediencia. ¿Qué pasa, por el contrario, cuando a David le viene el profeta y le dice, tú has pecado y vas a recoger las consecuencias? Te doy 3 cosas para elegir. La peste en la tierra, la derrota durante X tiempo o el ángel del Señor. ¿Y qué hace David? ¿Os acordáis de la respuesta? No caiga yo en manos de hombres, sino en las manos del Señor, porque sus misericordias son muchas. ¿Ya lo tenéis? No es que fueran distintos, no es que fueran uno perfecto y el otro no, es que el corazón de David tendía, buscaba, añoraba, se refugiaba en el Señor. Y de esto quiero hablarte. Una de las cosas que dice versículo 3 en este cántico es: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Yo os tengo que confesar que cuando escuché la situación de José Antonio, para mí fue un golpe muy duro. Porque José Antonio es como mi hermano. Llevamos muchos recorridos juntos. Prácticamente nacimos los dos juntos en el Señor. Y cuando lo vi, me explicaron la situación, aparte que conozco un poquito y sé lo difícil que es las vértebras. Me afectó, tengo que reconocerlo. El primer día, sobre todo, prácticamente no hacía ni caso de lo que tenía alrededor y me refugié en el Señor. Y el Señor me calmó y el Señor me habló a mi corazón. Y fruto de esto es lo que hoy quiero compartir con vosotros. Hay momentos en la vida en que te sientes, no sabes ni cómo explicarlo, aturdido, desesperanzado, hundido, y a veces no es una sola cosa, a veces son varias. En el caso de David, una cosa importante, hermanos, también quiero señalarlo, porque creo que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Cuando Saúl es rechazado, una de las consecuencias es que viene un espíritu malo de parte del Señor, que lo atormenta y que lo sacude. Y ese espíritu, una de las cosas que le infunde a Saúl,
es como consecuencia de una gran envidia, un gran odio, y a veces lo quería matar. Y David se tiene que ver casi de la noche a la mañana solo, tirado en un desierto, escondiéndose como si fuera una alimaña por ahí en las cuevas. Por cierto, los mejores salmos de David están escritos en la cueva de Macpela, en el desierto. Y aun teniendo 2 veces la oportunidad de matar a Saúl, David no lo hace. Y por contra, ¿qué si hace David? Se encomienda al Señor. Pero hay momentos en la vida en que tú necesitas, por cierto, sabéis, necesitas un refugio. Cuando estás a la intemperie, como decimos en español, que todos entendemos, te están dando tortas por todos los lados y ni siquiera sabes de dónde vienen las tortas. Necesitas un sitio donde a veces, porque hay otra cosa, hermano, nadie, y cuando digo nadie, porque ni siquiera Jesús, en los días de su carne, evidentemente, no Jesús como Dios, pero en los días que era un hombre más como nosotros, ni siquiera él, si no hubiera sido cuando os leéis en Getsemaní que un ángel vino y le reconfortó, le dio fuerzas, lo cual nos da a entender que como ser humano no hay ningún ser humano que sea capaz de resistirlo todo, te puedes quebrar. Los psiquiatras saben muy bien, y los psicólogos, cuántas personas el cerebro les hace chuc ante un choque fuerte, ante una experiencia traumática. Entonces, todos nosotros, en ciertos momentos de nuestra vida, necesitamos un refugio. Tanto es así que hay un texto en Levítico, me parece que es, en Deuteronomio. Sabéis que habían ciudades refugios en el antiguo Israel y eran, curiosamente, para los homicidas. Homicida se entiende el que ha cometido un crimen pero sin querer hacerlo, pero por ejemplo en una pelea ha surgido algo y el Señor es muy curioso, no sé sinceramente, y no voy a entrar, lo digo solo de referencia, prepara una serie de ciudades para que pueda huir y tener un refugio. Pero lo que sí quería hoy hacer mucho énfasis es que en algunos momentos todos nosotros necesitamos un refugio, porque si no nos podemos romper. Ahora, ¿qué es ese refugio? ¿Qué es normalmente? La palabra refugio, además, tiene unas connotaciones importantes. Si lo miras en el diccionario, refugio lo traduce en significado como asilo, amparo, lo cual quiere decir que tiene 2 connotaciones asociadas. Una es un lugar que te protege de la que está cayendo fuera, digamos, de los palos que te van viniendo, pero al mismo tiempo es un lugar donde tú puedes tener una cierta restauración, donde te puedes recomponer de lo hecho polvo que estás. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones necesitamos las 2 cosas. Un sitio donde tú poder quedarte un poco al margen de los problemas y de todo lo que te está afectando. Y al mismo tiempo donde tú puedas restaurar. Entonces aquí David dice
tú eres mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. ¿Tú sabes que hay un refugio que está en alto? ¿Lo sabías? Pues tienes un refugio que está en las alturas. Y ese refugio se llama Jesucristo. Pero lo mismo que cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero, desgraciadamente la naturaleza humana es de una forma de ser, que solamente cuando eres golpeado duramente, cuando realmente sientes que, como decimos en español, tus lomos están partidos, es cuando se te ocurre pensar en esto. Y a veces Dios permite que la vida te golpee para que despabiles a ciertas cosas. Y a veces, hermanos, y sobre todo los que estamos en el Señor, de la misma manera, y esto lo olvidamos, y especialmente los que servimos al Señor, y no deberíamos olvidarlo. David había sido ungido y había sido llamado por el Señor. ¿Podía Satanás consentir eso? Además, probablemente probaría a David de muchas formas y parece que no le estaba resultando la jugada. Entonces se le ocurrió una brillante idea. A ver si me lo quito de en medio, y usa a Saúl para perseguirlo, para matarlo. ¿Por qué tenemos que orar, hermanos, por los pastores y los siervos de Dios y unos por otros? Lo que os decía antes. ¿Por qué Dios manda esto a su pueblo? Si no fuera necesario, ¿lo mandaría? Si lo manda es porque Él sabe que Satanás persigue al pueblo de Dios. Podéis cogeros toda la historia. ¿Por qué precisamente en Roma se perseguía a los cristianos? ¿Por qué Hitler perseguía a los judíos y a los verdaderos cristianos? Ahí está, me parece que era Dietrich Bonhoeffer, el que lo mató el régimen de Hitler. ¿Por qué? ¿Por qué no persigue, yo qué sé, a los chinos o a los coreanos? ¿Por qué precisamente los judíos? ¿Por qué precisamente los verdaderos cristianos? Ojalá nosotros no fuéramos tan ignorantes en muchas cosas y supiéramos al menos lo que sabe Satanás, porque él sí que sabe dónde está el poder y la gloria. Y por eso ataca como ataca. Pero cuando tú te ves en cierta situación, ¿cuál es tu refugio? ¿Y qué tipo de refugio, hermano? ¿Por qué digo esto? Porque el refugio, el alto refugio, es algo más que un simple lugar. De hecho, ¿cuánta gente se ha visto perseguida, tirada en la calle y no tiene un lugar físico donde refugiarse? El mismo David estaba saliendo y huyendo de un lugar para otro. Y él dice, tú eres mi alto refugio, tú. Y dice más, dice que cuando entré al santuario, dice en un salmo, me parece, no sé si es el
37 o el 51, entendí el camino de los malos. Es decir, meditadlo seriamente, darle vuelta a los textos y poneos en oración con Dios, porque lo que yo entiendo que David me está diciendo con todo esto es: Señor, tu presencia, tu persona es mi refugio, donde yo encuentro la paz, donde yo encuentro la respuesta, las fuerzas para seguir adelante, es en ti, en tu persona. Cuando tu persona me llena, cuando tu persona me hace sentir que tú estás conmigo, que tú estás, se me va todo. Pero claro, ¿dónde está el problema, hermanos? Que esto, para que sea genuino, para que sea verdad, esto no se puede fingir. Y esto es lo que nos pasa hoy, si somos sinceros, incluso hasta en la iglesia. Venimos solamente de una forma emocional. Y ya me conocéis, yo soy el primero que se emociona con las cosas del Señor. Pero no es lo emocional lo que alimenta, lo que cambia, lo que fortalece tu vida. Cuando el Señor de verdad está en tu vida, tú notas poder dentro, pero no es un poder de Superman, ni del hombre de hierro, ni de nada de eso. Lo que tú notas es el amor de Dios dentro de ti, de tal forma y con tal fuerza que se te van las dudas de que Dios está contigo y de que hay un propósito por parte de Él para tu vida. Porque una de las cosas que más utiliza para tirarte por tierra Satanás es: tú no vales nada, nunca vas a llegar a ningún sitio, eres poca cosa y olvídate. Pero ni siquiera lógicos somos. Si le importáramos tan poco al Señor, ¿para qué estuvo en la cruz? ¿Tenemos un Dios tonto? ¿Un Dios estúpido? ¿O tenemos un Dios que es capaz de realizar y de ir hasta la muerte para vencer al diablo y al mal? ¿Qué imagen tienes tú de Dios en tu cabeza? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios te da las fuerzas, pero tienes que acudir a Él de verdad. Porque a Dios no le valen los fingimientos, Dios ve el corazón. Y si tú solo vas a la iglesia y haces oraciones porque es la tradición y porque haz lo que te dé la gana, no te va a servir para nada. ¿Os acordáis que hace, me parece, 2 viernes en la reunión de oración dije, citando un texto, creo que es Jeremías 29, dice: entonces vendréis y oraréis y yo os oiré. ¿Por qué? Dice el Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amigo, es que a veces le buscamos, pero no con el corazón, sino con el papagayo. O sea, yo... ¿Quiero una respuesta?
No me cuentes tus películas, si yo veo tu corazón. Te veo venir a 5 kilómetros y ya sé de qué pie cojeas. ¿Tú quieres de verdad una respuesta mía? Búscame. Pero búscame de verdad. Búscame de corazón. En serio. Si hace falta, haz como Jacob, peléate conmigo. Peléate y busca la bendición en tu vida peleándote conmigo. Venga, vamos al Tama. Lo que Dios, algunos se creen que, a ver, una cosa es la rebeldía insana, pero Dios lo que más valora es la sinceridad. Y lo que más le tira por tierra, ¿qué le decía a los escribas y fariseos? La hipocresía le revienta al Señor. Que vengas, ¡ay, qué santito, Señor! Te alabo, te bendigo. Y luego sale por la puerta y se va al nightclub de la esquina. ¿De verdad crees en Dios? Haz de Él tu refugio. ¿Tienes un problema en tu vida que no sabes cómo resolver? Enciérrate a solas con tu Dios y déjate el corazón derramado allí y a ver qué pasa. Pero 4 cositas y bendíceme, Señor, y date prisa que me tengo que ir. Eso es religiosidad barata, aunque sea evangélica, me da igual. Pon el corazón, pon, como decimos en español, pon la carne en el asador y a ver qué pasa. Porque Dios es un Dios fiel, pero con Dios no juega nadie. David lo pasó muy mal. Fijaos lo que dice el versículo 5. Me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol, ¿sabéis lo que es el Seol? El lugar de los muertos. Ligaduras, ataduras que me tiraban para la muerte. Me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos, porque mi corazón estaba en lo que estaba. Señor, si de verdad tú me has ungido, si de verdad yo valgo algo para ti, ayúdame. ¿No está escrito que al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios? La tierra fue conmovida y se conmovieron los cimientos del cielo, se estremecieron porque se indignó Él. Cuando el Señor dice, se acabó, ni los gigantes. No sé lo que pasará con mi hermano José Antonio, solo Dios lo sabe. Sé que Dios me ha dado paz. Sé que tenemos que orar porque hay una parte que quizás José Antonio tendrá que aprender, otra parte que posiblemente sea para la familia, pero hay otra parte que es para nosotros, como iglesia. Estoy convencido de ello. Estas pruebas nos tienen que hacer despertar a una realidad
de estrechar más lazos, de orar más unos por otros, pero orar de verdad. Y yo creo que vamos a ver la mano del Señor. Y yo creo que Dios va a estar ahí. Pero ojo, y lo digo, aunque hay la familia presente, pero creo que me van a entender por qué lo digo. Nos importa, José. Para nosotros quisiéramos, como ha dicho mi hijo, que José se levante de la operación mejor de lo que entra. Pero la preeminencia, el centro, lo fundamental es Dios. No podemos imponerle a Dios nada. Pero yo sé que Dios escucha el clamor de su pueblo. Y yo sé que Dios está atento en sus oídos cuando su pueblo acude a Él. Y es por eso que en esta tarde también, para los que podáis y queráis, evidentemente, a las 8 estaremos aquí, al menos un grupo, para orar en concreto, aunque no vamos a ceñirnos solo a eso, pero en concreto vamos a orar por José y por la operación de mañana a primera hora, creo que es, ¿no? Me habéis dicho. Y que el Señor ponga su mano. Sea por operación o sea, no lo sabemos. Dios puede incluso sanarlo antes y sorprender a los médicos. Que Dios se glorifique y que José reciba la bendición de Dios. Aleluya. Así que esta tarde a las 8 vamos a refugiarnos todos juntos en Cristo Jesús. Amén.